Bienvenidos nuevamente al ministerio Caminando bajo su gracia. Te agradezco que me acompañes una vez más en esta enseñanza. Soy Humberto Pérez. El apóstol Pablo puso en la agenda a todos los sectores de todas las ciudades, y Roma es solamente un ejemplo, pero en realidad a todos los sectores de todas las naciones, a todos los sectores de todos los rincones del mundo. Enfocó sobre una colectividad con rasgos o caracteres muy particulares de comportamiento que tal vez en la opinión de algunos, según su interpretación, estas personas basadas en su comportamiento y juzgadas por su comportamiento, mejor dicho, prejuzgadas, porque esto ya sería un prejuicio, a sus ojos serían personas reprobadas o personas muy malas. Pero recordemos que no podemos hacer eso porque el Evangelio no discrimina. El Evangelio, al contrario, viene a presentar la compasión por medio de las cosas y de grandes verdades que necesitan saberse. Así que este sector en el cual enfocó Pablo nos dice que se encendieron y por lo tanto se incendiaron en su lascivia y hechos inconvenientes, inapropiados, según lo leímos ahí en Romanos capítulo 1, especialmente versículos 27, 28 y más adelante también. Pero yo quiero poner entre paréntesis para darte a entender que lo que yo ponga aquí en este paréntesis no lo voy a tratar aquí. Simplemente quiero llamar tu atención y aclararte algunas cosas rápidamente. Por ejemplo, ellos recibieron una retribución, un pago, un castigo o una consecuencia, pero debido a su extravío, causada por su extravío, por su equivocación, pero nunca debemos considerar que fue un castigo por parte de un Dios vengativo y castigador. Esto no provino de Dios, esto fue traído sobre sus vidas, esta consecuencia, debido a su extravío. Esto es muy claro aquí. Pablo es muy cuidadoso para que no nos confundamos y no estemos interpretando incorrectamente los que leemos acerca y nos dejemos llevar por la influencia de una percepción acerca de un Dios vengativo, castigador. Ellos tampoco aprobaron tener en cuenta a Dios, y su necio corazón fue entenebrecido. Lo estoy colocando dentro del paréntesis también, solamente para llamar la atención. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y en su necio corazón, porque ellos fluyeron en su necio corazón. Y esto nos habla de la grande necesidad. Cuando nosotros vemos que la gente se extravía, realmente podemos hacer un llamado a nuestra mente, a nuestra conciencia, para llenarnos de compasión, porque hay una necesidad de conocimiento. Entonces las personas necesitan saber, y así que ellos entonces fluyeron en un necio corazón porque no sabían que Dios ha bendecido a toda la humanidad con un nuevo corazón en Cristo Jesús, y que ya no tenemos por qué caminar en este corazón nuestro, sino que ahora nuestro corazón es el mismo corazón de Cristo que Él ha colocado en nosotros, y este nuevo corazón dado por Dios por medio de Cristo no puede ser afectado por la falta de conocimiento, no puede ser afectado, no puede ser dañado por la oscuridad, no puede ser saturado de tanta ignorancia, de tantas tinieblas.
lo que sucede entonces es que nosotros necesitamos reconocer nuestro nuevo corazón, que es el mismo corazón de Cristo, y venir a fluir en este corazón. Pero no hacemos eso cuando nosotros no hemos tenido el conocimiento de lo que Dios nos ha dado. Y una de las cosas que Dios nos ha dado ya con una tremenda y grandísima bendición ahora es que en el nuevo pacto, en el cual estamos todos, toda la humanidad, y en este Cristo resucitado en el cual estamos todos, nosotros poseemos un nuevo corazón y no hay necesidad entonces de estar fluyendo de un corazón que nos lleva a equivocarnos. Bueno, el punto aquí entonces, ya cerrando el paréntesis y para continuar, se encendieron y se incendiaron, es decir, se equivocaron porque no sabían cómo andar en integridad. Ellos no conocían cómo andar en integridad. Recordemos que ellos eran sin ley, eran gentiles, no eran del pueblo judío. En cambio, el pueblo judío sí tenía unas normas para caminar en integridad. Eran las normas y exigencias de la ley en las cuales ellos necesitaban esforzarse. Pero entonces abro otro paréntesis también, solamente con la idea de llamar la atención y poder ver la importancia de tratarlo, pero en otra ocasión. Entonces aquellos que son descritos por Pablo, que están, este sector que está en Roma, ¿son dignos entonces de pararse delante de Dios? ¿Son dignos de presentarse delante de Dios? Bueno, si tú lo ves desde el punto de vista del legalismo o lo ves bajo la gracia, necesitas decidir. Y obviamente tú no puedes verlo bajo el legalismo, tú necesitas verlo bajo la gracia. Cierro el paréntesis, nuevamente, ese sería un tema para tratar en otra ocasión. El punto es que ellos, este sector, del cual habló Pablo, no conocieron la escritura del Salmo 15, del 1 al 5. Los judíos sí sabían y habían incluso memorizado no solamente el Salmo 15. Yo creo que este era un salmo central en el diario vivir de la cultura judía y de todos ellos que estaban bajo el antiguo pacto, pero era un pueblo único. No estamos hablando de que todas las naciones tenían noción, tenían conocimiento acerca de estas demandas de la ley. Aquí el Salmo 15 escrito por David comienza cuestionando. Salmo 15 del 1 al 5 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el Salmo se contesta, David se contesta aquí mismo mediante el Salmo: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen al Eterno. Honra a los que temen al Eterno, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y el versículo 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Es un salmo hermoso, ¿sí o no? Pero a mí me llama mucho la atención las palabras finales. Y dice así: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Claro que me llama la atención, pero desde el punto de vista del nuevo pacto. Y quisiera entenderlas desde el punto de vista de la gracia. Bueno, no me quiero adelantar más ahí. Pero si aquellos que estaban en Roma hubieran conocido el Salmo 15, del 1 al 5, se hubieran encendido y se hubieran incendiado también.
pero ahora de una manera diferente. Pero recuerda que ellos no fueron tratados bajo la ley, ellos estaban sin ley. Así que no pudieron hacer eso. Pero la pregunta aquí que yo quiero lanzar es, ¿y quién no quiere andar en integridad? Una vez leído este salmo poderoso y central, pienso yo, en la vida cotidiana de los judíos, del pueblo que era el pueblo de Dios, pero bajo el antiguo pacto solamente. El cristiano, llevado por la mano del cristianismo tradicional, también se ha encendido y se ha incendiado en este salmo. Porque ¿quién no quiere andar en integridad? Todos están buscando integridad, todos los que tengan noción de este salmo como consecuencia van a buscar cumplir todas estas cosas, se van a esforzar al mismo estilo y a la misma intensidad de los que fueron tratados, no bajo la gracia, sino bajo la ley por el poder del antiguo pacto. Aquellos que estaban bajo la ley, todos aquellos, ¿quién no quería andar en integridad? En los tiempos de Jesús, al leer nosotros los evangelios, podemos constatar que todos estaban tratando bajo sus fuerzas para tratar de caminar en esta integridad. El sacerdote, el fariseo, el intérprete de la ley, el escriba, todos realmente, aunque algunos, al ver su incapacidad para no poder cumplir a cabalidad el Salmo 15 del 1 al 5, optaron entonces por empezar a colocarse una apariencia, una máscara. Entonces se fueron por un enmascaramiento para ocultar sus vidas personales. Y eso ya era otro problema, un problema muy serio, por cierto, que no pasó desapercibido por Jesús, y tuvo que encararlos bajo este problema. Tuvo que enfrentarlos. Y Jesús fue muy enfrentativo, fue muy directo, incluso fue muy violento con sus palabras. Pero el punto es que todos quieren andar en integridad. Y todos están tratando en sus propias fuerzas, esforzándose en estas exigencias, en estas demandas del Salmo 15 del 1 al 5, y llegaron a pensar que entonces realizar ciertas actividades sería el sinónimo de andar en integridad, en andar en santidad. Entonces se enfocaron a dar su vida con toda pasión, a entregarse a ciertas actividades, porque ahora estaban pensando que era la dedicación a esas actividades los que los hacía aparecer como los hijos de Dios íntegros, llenos de integridad y por lo tanto aprobados delante de Dios y por lo tanto merecedores de las bendiciones de Dios, y por lo tanto Dios los visitaría, los distinguiría a los más íntegros de ellos. Y si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta de cuánta relevancia tenía una visitación de un ángel de Dios por parte de Dios. Era una alta distinción y el pueblo se alegraba cuando un ángel los había visitado de parte de Dios. Era algo verdaderamente muy grande, muy grandioso, formidable para este pueblo que estaba esforzándose en caminar en integridad. Y en los tiempos de Jesús nosotros podemos ver cómo ellos llegaron a pensar que
dedicarse a cierta actividad, como por ejemplo escudriñar la Escritura, y la Escritura es la palabra escrita, pero no es la palabra viviente, no es la palabra viva, es la palabra escrita, y tiene su lugar porque es santa, porque es la Santa Escritura, y es santa porque tiene un propósito, pero no es la palabra viviente, no es la palabra viva y eficaz. La palabra viviente es Cristo, es la palabra eficaz, la palabra viva, que nos lleva a todos nosotros a encontrarnos con nuestra identidad por medio del Evangelio. El Evangelio revela quiénes verdaderamente somos dentro todos del amor incondicional de Dios. Así que Jesús nos va a poner un ejemplo, y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Jesús se está dirigiendo a toda una multitud que lo ha rodeado, que de hecho podríamos decir que ya lo está asediando, y cualquiera ya estaría a punto de perder la paciencia. Sin embargo, Jesús amorosamente, pero sin ocultar la verdad y sin dejar de enfrentarlos en ese amor de Dios, les dice lo siguiente en relación a su grande, ejemplar y pasional dedicación a una actividad como es el escudriñar las Escrituras. En el versículo 39 dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque la razón por la que lo hacen es porque a ustedes les parece que en ellas ustedes tienen la vida eterna. Y no es muy diferente de nuestros tiempos. Si un cristiano, cuando es guiado por el cristianismo tradicional, pero ignorando las raíces cristianas, pero siendo influenciado por el cristianismo tradicional, un cristiano normalmente cree que cuando él va a su devocional, a estudiar la palabra, a leer la Biblia, él está teniendo vida y se está llenando de vida cristiana, y él considera férreamente que la vida está ahí, la vida está en ir a abrir la Biblia y comenzar a leer, comenzar a escudriñar, y eso constituye venir a llenarse de la vida de Dios, y esa es la vida de Dios según es guiado por la influencia del cristianismo tradicional, que desafortunadamente el cristianismo tradicional está inspirado mucho por el legalismo, por las cosas que se necesitan hacer. Cuando a una persona se le dice que Dios lo podría usar si hiciera ciertas cosas, entonces le despiertan el hambre y la devoción, pero bajo una obligación de venir a hacer ciertas actividades, y le hablan y le dicen, y lo incitan a la acción, y le dicen, es que tú, para que Dios te use, tú necesitas hacer, tú debes y tú tienes que hacer todas estas cosas a fin de que Dios ponga su mirada en ti y comience a usarte y te usará de una manera poderosa seguramente. Pero no es así bajo la gracia, porque bajo la gracia no tiene lugar el deber, la obligación o el tener que. Bajo la gracia tiene lugar el deseo, y no estoy diciendo que las actividades que denominamos como cristianas no deban hacerse, no tienen que hacerse. No estoy insinuando que deben dejar de hacerse. Son cosas muy importantes, y venir a la Escritura es algo que nos beneficia muy grandemente, es para nuestro beneficio, y nosotros necesitamos venir a la Escritura. Necesitamos no eliminar esas cosas, pero
En la gracia venimos a hacerlas porque nosotros deseamos hacerlas. Porque yo deseo leer la Escritura, yo deseo conocer qué dice la Escritura, pero nunca porque yo debo, sino más bien porque yo quiero hacerlo y sé que al hacerlo no me va a llenar de vida, no constituye la vida, pero vea lo que dice aquí Jesús. Mientras que estamos considerando la intención de que todos quieren caminar en integridad, en santidad y quieren fluir de una vida cristiana, equivocadamente pensando que la vida cristiana son las actividades, el realizar las actividades, vea lo que dice Jesús en el versículo 40, dice lo que les dice a ellos: y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Hay una intención muy fervorosa de tratar de caminar en integridad, pero parece que no hay un deseo de reconocer entonces, y eso es la esencia de este mensaje, de este tema, el que tú tengas el deseo de poder reconocer que aquel que es la vida cristiana, aquel que es la integridad, la santidad, y aquel que no resbala jamás, es Cristo, es una persona llamada Cristo. Y que más que tratar nosotros de caminar en integridad, ya siendo previamente programados para pensar que las actividades son las que brindan vida, de una manera equivocada, claro, más que eso necesitamos venir a la fuente. Aquí hay una invitación, entonces, para ver a Cristo Jesús como realmente quien es Él. Él es la vida, Él es la palabra viva de Dios. Y no estoy hablando de poner a Cristo en primer lugar, no estoy hablando de que Cristo ocupa el primer lugar en una jerarquía, es decir, en un orden. No estoy hablando de eso, porque en la gracia no hay un primer lugar para Cristo. Bajo la gracia entendemos y aceptamos que Cristo es el todo. No puede ser un primer lugar. Cristo es el todo en todos. Ven a esta fuente. Ven al que no resbala jamás.